Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Leonil Pérez Evangelista y estudio turismo. Hoy les voy a explicar unos conceptos de microeconomía. Estos conceptos los voy a explicar desde mi punto de vista. Sin más preámbulos, voy a iniciar. El primer concepto que les voy a explicar son las funciones de la producción, que desde mi punto de vista son las tareas, funciones o actividades que una empresa realiza para producir o fabricar una gran cantidad de productos mediante la utilización de recursos, ya sean económicos o financieros, tecnológicos o humanos, para así ofrecer dichos productos o bienes en un mercado o plaza. El segundo concepto que les voy a explicar es la producción, que desde mi punto de vista es el proceso que una empresa realiza mediante la utilización de recursos, factores o componentes para producir o elaborar productos que satisfacen las necesidades del ser humano. El tercer concepto que les voy a explicar son los objetivos de las empresas, que desde mi punto de vista son las metas, motivos o propósitos que una empresa plantea y que planea alcanzar mediante la utilización o implementación de recursos, herramientas o medios en un periodo de tiempo determinado, que puede ser a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del tipo de empresa y de los objetivos. Un ejemplo de objetivos de empresa puede ser rentables. El cuarto concepto que les voy a explicar son los insumos de la producción, que desde mi punto de vista son los recursos, componentes o materiales que una empresa utiliza o aprovecha para producir los productos. El quinto concepto que les voy a explicar es la relación entre los insumos y la producción, que desde mi punto de vista, la relación que existe entre los insumos y la producción es que mediante la unión de ambas se producen o se generan productos, debido a que las empresas consiguen o adquieren una gran cantidad de insumos, es decir, materiales, para transformarlos, combinarlos o alterarlos mediante un proceso. Ese proceso recibe el nombre de producción, en donde al final de ese proceso se obtiene como resultado un producto que después se comercializa o se vende. Pero en pocas palabras, la relación que existe es que generan productos y así. El sexto concepto que les voy a explicar es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que desde mi punto de vista es un principio o fundamento que se utiliza en la microeconomía y que expresa o nos afirma que cuando aumenta o incrementa uno de los factores o componentes que se utiliza en la producción, mientras los demás factores permanecen igual, el rendimiento o la productividad de la producción de la empresa disminuirá considerablemente. El séptimo concepto que les voy a explicar son los rendimientos a escala, que desde mi punto de vista es un concepto económico que nos expresa o nos expone las variaciones o cambios que tiene la producción de una empresa cuando los factores o componentes que se utilizan en dicha producción varían o cambian. Es decir, expresa cómo el aumento o la disminución de un factor provoca que la producción aumente o disminuya. El octavo concepto que les voy a explicar son los productos promedios, que desde mi punto de vista es el número de unidades o la cantidad promedio de productos obtenidos por cada unidad de factor, recurso o componente utilizado en la producción. El noveno factor que les voy a explicar son los productos marginales, que desde mi punto de vista es el incremento o el aumento del producto total cuando se aumenta o se incrementa una determinada o específica cantidad de insumos, recursos o componentes
en la unidad de la producción. El 10º concepto que les voy a explicar son las etapas de la producción, que desde mi punto de vista, las etapas de la producción son 3. En la etapa 1. En esta etapa, la producción inicia desde cero, y mientras se incorporan los trabajadores al trabajo, la producción crece y aumenta considerablemente. Esta etapa se caracteriza por ser el periodo de tiempo de mayor crecimiento en la producción de una empresa. Etapa 2. En esta etapa, la producción es cada vez menor, debido a que hay una gran cantidad de trabajadores, y como tal, ellos mismos se estorban o reducen su productividad. Es decir, el promedio de lo que cada trabajador produce disminuye. Esta etapa se caracteriza porque el rendimiento o la productividad empiezan a disminuir. Etapa 3. En esta etapa ocurre que si agregan más trabajadores o mano de obra al trabajo, la producción total o global disminuirá considerablemente. Esto es debido a las limitaciones de eficiencia entre los trabajadores. Esta etapa se caracteriza porque el rendimiento o la productividad empiezan a ser negativos, es decir, hay pérdidas. El 11º concepto que les voy a explicar son los isocostos, que desde mi punto de vista son líneas geométricas que se utilizan en microeconomía para mostrar o reflejar las combinaciones de factores o componentes que se utilizan en la producción que se pueden conseguir o adquirir por el mismo precio. Es decir, dichos factores o componentes cuestan lo mismo o tienen el mismo gasto. El 12º concepto que les voy a explicar es la isoclina o la ruta de la expansión, que desde mi punto de vista es la zona, área o línea geométrica que muestra o refleja las combinaciones de los puntos de los cuales la tasa en la que un consumidor intercambia un producto por otro producto, siempre que el nuevo producto siga satisfaciendo sus deseos o necesidades, se mantenga o sea estable. Es decir, dicha tasa no puede cambiar, tiene que permanecer igual. Y el 13º concepto, que es el último, es el equilibrio de la producción, que desde mi punto de vista es un concepto económico que expone cuando la oferta y la demanda de la producción de una empresa están en igualdad. Es decir, cuando la cantidad producida y ofrecida de un producto es igual a la cantidad demandada. Pero también puede significar cuando los costos de la producción están en igualdad o cuando la empresa o el productor maximiza sus beneficios o sus ingresos debido a que los costos de producción están en igualdad. Pues hasta aquí todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.